En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. En el Santo Evangelio que hoy se nos regala, encontramos a Jesús en diálogo con sus discípulos y le hace dos preguntas. Primero, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y en su respuesta ellos ponen de manifiesto que había mucha confusión, le confundían con alguno de los profetas. Y luego Jesús va más directo hacia ellos preguntándole: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo cual Pedro da el testimonio en nombre de todos, lo que ellos creían: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa manifestación de Pedro y de los discípulos le lleva a Jesús a confiar plenamente la fundación de su iglesia. Y sobre Pedro funda nuestra iglesia. Pedro es el primer vicario de Cristo, el primer papa. Y desde allí tenemos nosotros todo el crecimiento de lo que es nuestra iglesia católica y cómo ha ido por los siglos perseverando en fidelidad a Jesucristo en el anuncio del Evangelio. Hoy ese Pedro, el vicario de Cristo, es nuestro Papa Francisco. Y para nosotros poder identificar si estamos en la iglesia verdadera, en esa iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, sencillamente debemos revisar si donde estamos rindiendo el culto está en obediencia al Papa, si está en comunión con el Papa. Y así nos daremos cuenta que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera. Pues pidamos hoy al Señor el ser esa iglesia viva, en donde Él siga manifestándose, en donde Él se siga mostrando de modo especial a los más pobres, a los más necesitados. Que Dios nos bendiga.